Buenas noches, queridos oyentes, queridos hermanos que están allí del otro lado. Estamos juntos para poder compartir la palabra, para poder saber más del Señor y para poder estar acompañados en este tiempo tan difícil, en este tiempo que estamos en tantas restricciones y tantos cuidados, y realmente como humanos en todo el mundo estamos pasando unas circunstancias difíciles, pero tenemos una fe, alguien que nos está mirando, que nos acompaña, que es Dios, Jesucristo, y nosotros estamos mirando cómo vamos a alcanzar toda esa palabra del Señor, alcanzar todo aquello que Él tiene preparado para nosotros y poner en nuestro corazón. Y como seres humanos está la gente como si fuera aprisionada, desesperada en algunos aspectos por falta de trabajo, y no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, como escondiéndose de las circunstancias y también con muchas cargas espirituales. Y nosotros estamos en este tiempo viendo la palabra de Dios que se acercan cosas y momentos que Dios ha puesto desde el infinito y desde su trono ha propuesto para el ser humano. Pero el ser humano ha desobedecido en muchos aspectos, no ha hecho caso y no ha prestado atención a lo que dice la palabra de Dios. Y vemos que el caos en algunos lugares sobrepasa todo lo que es el hombre. Entonces, en estas circunstancias nosotros tenemos la posibilidad de correr al Señor. Por eso, en esta noche yo estaba mirando cómo hablar de ciertas cosas que a nosotros nos conviene, que a nosotros nos hace falta saber, que al ser humano le hace falta conocer y poder meterse en esa palabra del Señor para poder tener fe, para poder tener esperanza. Y yo estaba mirando algo muy importante que dice la palabra y que es la misericordia y la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios, es el que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere únicamente al hombre, sino al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñándole al ser humano a rechazar los deseos mundanos, o sea, los malos deseos y los actos impuros. Eso es la definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Sin gracia, sin la gracia, sin ese regalo que Dios nos ha dado en su misericordia, no podemos tener salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Es esa misericordia, ese regalo inmerecido, ya para alcanzar al hombre, y nada puede hacer por sí mismo. O sea, alcanza al hombre, pero el hombre no puede hacer nada por sí mismo. La gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la aceptación de esta fe en Jesucristo, los sacrificios que Jesús hizo por la humanidad, todo esto nos lleva a nosotros a poder saber qué es la misericordia y la gracia de Dios. Esa misericordia que es la paciencia de Dios, longánime, larga, para esperarnos a nosotros como humanos, para que nosotros podamos entender y que podamos aceptarlo yendo a su presencia. Dice en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que está diciendo en Tito y la palabra del Señor. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, con sus sacrificios, con lo que Él padeció en la cruz,
con todo lo que él sabía del interior del hombre, cuando él estuvo aquí caminando en la tierra, él conoció la diversidad de los problemas humanos y conoció también lo que es el ser humano. Eso lo conocía de antemano, pero él lo pudo palpar en su deidad, pero también como aquel que se hizo semejante a los hombres y vino aquí a estar con nosotros como humano, para poder saber todas las cosas humanamente y poder hacer los milagros como él los hizo. En la cruz resplandece la gracia salvadora. En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que él conoció lo que era la muerte como humana y conoció todos los padecimientos del ser humano, y él pudo compadecerse de nosotros para venir a traer en la cruz una gracia, o sea, ese regalo inmerecido salvador, para que el hombre pudiese correr a sus pies, pudiese decir que sí y pudiese aceptar el regalo que él nos estaba dando con su muerte, con la crucifixión. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese regalo inmerecido, mediante la redención que en Cristo Jesús fue dada. Esa redención nos redimió. ¿Sabe que redimir me habla de aquello que va a restituir, que va a traer a sí mismo y va a hacer lo nuevo las cosas de lo que el ser humano necesita? O sea que Él redime, atrae a la gente hacia Él, dándole las promesas que se van a cumplir, y le hace la gracia de transformar a esa persona en una nueva persona. Cambia su carácter, su esencia, cambia todo su ser para que Él pueda ser conforme a la estatura y a la medida de Jesucristo. La salvación es mencionada como don de la gracia en varias ocasiones. En Efesios 2:8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Nunca puede faltar la fe, porque la fe que nosotros ponemos, hay mucha fe. En el ser humano hay mucha fe. Fe en su trabajo, fe en su propia personalidad, fe en la familia, fe en lo que tiene, en el dinero, fe en lo que puede alcanzar, en su sabiduría, muchas. Pero la fe en Dios es lo esencial que nos lleva a nosotros como seres humanos a conocer a ese Dios que nos ha dado todas esas posibilidades que tiene el ser humano para ser una persona agradable, sabia, para tomar buenas determinaciones, para formar un hogar, para poder tener todo lo que Él hace, poder tener una suma de dinero en sus manos, para que todo lo que Él hace pueda ser recreado. Todo aquello que Dios nos ha dado como personas, eso es lo que el Señor vino a hacer por causa de la fe. Dice, este regalo inmerecido debemos aceptarlo con acción de gracia. ¿Qué es gracia? Es un agradecimiento, porque por gracia nosotros agradecemos lo que es, pero acción de gracias y humildemente por la fe. O sea, humilladamente nos tenemos que bajar de aquella soberanía que tiene el ser humano, como si fuera Él el creador, como si Él se hubiera creado a sí solo. Pero nosotros debemos rendirle esa gratitud, esa gracia, ese respeto, esa fe que Él nos regaló en la cruz del Calvario, con humildad y con fe. Esencialmente eso. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Esta palabra que está en 1 de Pedro le está diciendo a los jóvenes, a todos los sujetos, a los sujetos en general, a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, o sea, en unidad, como un cuerpo, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios. El que se la cree pierde porque entonces no conoce lo que es de Dios. Porque si el Señor, Hijo de Dios, vino aquí y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y para resistir todos los sufrimientos, ¿qué nos queda a nosotros que somos criaturas que estamos en falta? Que no somos merecedores de esa gratitud que hizo el Señor y de esa gracia que nos ha dado. En Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el regalo inmerecido, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Lo leo otra vez. O sea, la ley estableció, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque el ser humano basta que le digan no hagas esto, que hasta los niñitos chiquititos que recién aprenden a conocer las cosas, aprenden la primera palabra es no, o hacer su voluntad. Está allí en el ser humano. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ese regalo inmerecido, justificándonos aquellos que por la fe buscamos al Señor, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, o sea, ese regalo inmerecido, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz y se llevó todo aquello que nosotros merecíamos, esa muerte y esa falta de perdón que también nosotros en los humanos está. La falta de unidad, los resentimientos, los celos y muchas otras cosas que son parte del pecado. Pero Jesucristo vino a ser el Cordero manso que vino a morir por nosotros allí en la cruz del Calvario y a darnos todas estas cosas. Pero qué tremenda misericordia y qué tremendo lo que Dios hizo mediante la muerte en la cruz. Nos da consolación y esperanza todo esto que el Señor nos está diciendo en su palabra y lo que Él nos está diciendo en este momento. Dice, nos da consolación y esperanza, y en 2 de Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, por misericordia, porque Él sabía lo que era el hombre, porque Él se compadeció de nosotros como seres humanos, de lo que nosotros como libre albedrío habíamos hecho y deshecho todo aquello que el Padre había hecho en la creación para que nosotros lo disfrutásemos. Todo eso que el ser humano revirtió, Dios lo hizo también para consolarnos y para esperanza, que nos dio, el cual nos amó y nos dio consolación eterna para siempre y buena esperanza por gracia, o sea, por regalo inmerecido, por esa muerte de cruz y porque Él nos amó a nosotros de tal manera que dio a su Hijo para que pudiera salvarnos de todo pecado a nosotros. La misericordia de Dios. ¿Qué es esto de la misericordia de Dios? Es la actitud de Dios hacia el pecador, que no merece perdón y que por misericordia le perdona. Dios encuentra a la persona en una condición mísera, o sea, miserable, por causa de su pecado y se compadece y lo perdona. ¿Sabe que el ser humano tiene algo de lo que Dios lo creó también? Lo creó para que se amaran, o sea, por eso el amor entre los esposos y los hijos en la familia. Hay un amor humano. Por el perdón, sabe que tantas veces los hijos y las personas hacen mal o se hacen mal unos a otros y hacen cosas malas y hacen cosas que son a veces imperdonables, pero el padre y la madre perdonan muchísimas veces cosas que son imposibles porque aman a esa persona. Y ese amor
que Dios tuvo por nosotros para crearnos, para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y ese perdón después de nosotros ser desobedientes como seres humanos y de no querer enterarnos de todo lo que Él nos propone a nosotros para vida eterna, porque el ser humano perdió la vida eterna por causa del pecado, por causa de ser rebeldes, de rebelarse contra Dios en aquel huerto del Edén, porque el enemigo le habló a Eva y le dijo que si ella tomaba de esa fruta que era prohibida, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella tomaba de eso, ella iba a ser como Dios. O sea que también estaba la ambición. ¿Qué queremos ser como Dios nosotros si nosotros tenemos tantos límites como seres humanos? ¿Por qué entonces ser tan despreciativos? ¿Por qué ser tan rebeldes? ¿Por qué desbarrancarnos de tal manera y hacer lo que se nos antoja? Si Dios nos ama, es como el amor del padre y de la madre que le dice: no hagas esto, no toques el fuego porque te vas a quemar, no toques los enchufes porque te va a dar electricidad, no subas ahí porque te vas a caer. Y siempre, hijo, cuando salís, le da un montón de recomendaciones cuando ya crecieron, cuando van a la escuela, les recomiendan cosas que puedan hacer para que no les pase nada malo. Así el Señor con nosotros también ha tenido ese amor de tal manera que Dios encuentra a la persona, dice, en una condición miserable, por causa de su pecado, y se compadece y le perdona por causa de Jesucristo, que vino a morir en la cruz por nosotros y pagó todas aquellas faltas, aquellos pecados que nosotros hemos cometido. Por eso, ¿cómo no amar al Señor y cómo no obedecerle si Él nos está mostrando la salida para que nosotros podamos tener bendición? La buena vida que Dios nos ofrece cuando somos sus hijos. Dice, la misericordia está relacionada con los misterios bíblicos. ¿Sabe que la Biblia revela en el Nuevo Testamento, revela los misterios tremendos que tiene cada cosa que Dios nos ofrece, nos ha ofrecido? En el Antiguo Testamento no había una relación con Jesucristo, sino que ellos tenían una relación y sabían del Padre como Padre, pero Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos no conocían a Jesús, ni conocían el Espíritu Santo. Y cuando vino la presencia de Dios aquí a la tierra por medio de Jesucristo, en esa misericordia relacionada con los misterios bíblicos que nos enseñan. ¿Qué es esos misterios? El misterio del reino de los cielos. Nos da a conocer el misterio del reino, de aquellos cielos que están abiertos y que nos esperan a nosotros. Cuando nos vamos, partimos de esta vida, vamos a una vida eterna, de aquellos que hemos obedecido y que Jesucristo perdonó los pecados. Esos van a reinar juntamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa Trinidad preciosa que hoy en día nosotros podemos disfrutar. El Padre que está en los cielos juntamente con Jesucristo, y aquí en la tierra está el Espíritu Santo con nosotros para enseñarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para cuidarnos, para hacernos retroceder en cuanto a las cosas que mala manera de vivir, para que nosotros podamos ser enderezados de las cosas que no nos convienen, del pecado que nos asedia. Este misterio es de la salvación en Jesucristo, llamado también misterio de la piedad. Por esa piedad, esa misericordia, esa lástima, saber que el ser humano, aunque hace cosas malas y lo hace adrede muchas veces y se equivoca por desobediencia, le hace reconocer como padre que cuando su hijo desobedece, le dice: no hagas tal cosa, no toques tal cosa, y lo toca y lo hace y se lastima, y algunos pierden hasta la vida por no obedecer a los padres o por no obedecer a aquellos que le dan buenos consejos. Esa misma piedad está en el misterio de lo que es la piedad en Dios. ¿Cómo puede perdonarnos Él si después de haberlo negado, después de haberlo crucificado, después de haber
hecho tantas cosas en vano y pecaminosas, matando a Jesucristo allí en la cruz del Calvario, y le dijo, todo está ya cumplido. Le dijo, ellos no saben lo que hacen. No saben, claro que no sabían lo que hacían, porque tenía esa piedad del Hijo de Dios, que no sabía que los seres humanos estaban haciendo esa tremenda crucifixión. Y dice, ellos no me quitaron la vida, dijo Jesús en una parte de la palabra, sino que yo la doy gratuitamente para salvación, para redimir al hombre, para volverlo al hombre a perdonar, para volverlo al hombre hacia el Padre, que es ese Dios de amor y misericordia. Por eso el misterio de la piedad. En Timoteo 3:16 dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Nosotros conocemos en parte, pero no conocemos todo lo demás porque está guardado en los cielos. Y el Padre nos lo da a nosotros porque delante de la sabiduría, de la ciencia, de la paciencia del Señor, nosotros somos como aquellos niños que tenemos maldad, pero que desconocemos aquello que nos hace mal, y que a veces lo hace adrede, o sea, sin tener en cuenta a Dios, hacemos cosas malas. Y que solamente la piedad de Dios puede llevarnos a reconciliarnos con Él, a reconocer que no somos perfectos, que somos imperfectos, a reconocer que necesitamos una esperanza viva para que nosotros podamos ser redimidos, vueltos a Dios, y que Él nos perdone y nos enseñe a vivir la vida que nos muestra la palabra de Dios. Ese es el misterio de la fe. Que este misterio de la fe, que por la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo, nosotros tenemos salvación. Dice en primera de Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea que yo tengo que tener fe porque Él me ha limpiado mi conciencia de toda mala conducta. Me va limpiando y me va transformando de gloria en gloria, como así como el día se hace perfecto y el sol pleno se pone, así es como nosotros somos transformados de gloria en gloria por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo. O sea, el misterio de la fe. Por fe somos salvos, por la muerte de Jesucristo. El misterio del Evangelio. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto lo dijeron los apóstoles, y lo pregonaron porque esto es un misterio, como por la fe nosotros, siendo que Jesús murió en esa cruz, que padeció, se puso en lugar nuestro y por su sangre somos limpiados nuestros pecados cuando creemos por fe, creemos y somos salvos, y somos sanados de nuestras enfermedades cuando Dios cree que ya puede extender su mano, aunque para Dios no hay ningún impedimento. El impedimento somos nosotros, que quizás no estamos con la fe, no tenemos la condición o la decisión de hacer lo que dice el Señor, pero Él vino a darnos salvación, fe y vida eterna, y nos vino a dar también consolación de todas aquellas cosas que sufrimos, y también nos vino a dar redención, o sea, redimirnos a nosotros, acercarnos al Padre, atraernos hacia Él, hacia el amor del Padre y de Jesucristo y de la Trinidad, para que nosotros fuésemos salvos, para poder reconocer que Dios es mi Padre Celestial y que Él está viendo todas mis actitudes, todos mis pensamientos, que sabe todo lo de mí y cada uno de nosotros, pero que Él me está ofreciendo una salvación por fe. Este es el misterio del Evangelio. Y el misterio de Dios y de Cristo también en nosotros, que es la esperanza de gloria. Esa esperanza de un día estar en la gloria. ¿Qué es la gloria? Es aquel lugar donde está el Señor en los cielos,
Allí nosotros decimos los cielos, en el cielo estamos allí, esa esperanza de gloria que no avergüenza, que nos hace saber que nosotros cuando nos referimos a Dios, cuando pedimos, cuando clamamos, cuando estamos en comunión con Él, cuando oramos, Él nos oye y Él nos justifica y sabe que nosotros estamos con esa esperanza de su gloria, de la gloria. Ese es el misterio de Dios y de Cristo. En 1 Corintios 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, o sea, con anticipación, antes de los siglos, para nuestra gloria, o sea, para salvación. Él nos había dado vida eterna desde el principio, desde que nos creó. Pero como el hombre entró en pecado y en desobediencia y no estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía, entonces pecó y fue destituido, pero Jesucristo vino y pagó por todos esos pecados y nos salvó por su gloria, por su amor tan grande en la cruz del Calvario. Él nos dio vida eterna y nos salvó para que nosotros gozásemos de esa vida eterna. Y Él nos vino a anunciar esto, que Él hablamos sabiduría de Dios en misterio. Claro, porque no lo conocemos todo totalmente, no conocemos lo que es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, sabiduría de la eminente, de la profundidad, de la gracia del Señor, no lo conocemos. Está oculta, esa sabiduría está oculta, y la cual Dios predestinó, o sea, para que nosotros pudiéramos conocerla un día cuando nosotros partamos de aquí, de esta tierra, y vayamos a su presencia, siendo hijos, siendo aquellos que tomamos como Padre a Dios Padre y que creímos en Jesucristo. Dice, en esta sabiduría, Él nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros fuéramos glorificados, perdonados y poder convivir con Jesús, allí en la presencia del Señor. En Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, en el Apocalipsis abre los libros y lo dice allí por medio de ángeles. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se pondrá y se va a lograr, a comenzar a vivir, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo leo otra vez. Sino que en los días, cuando el séptimo ángel, esté dando la voz en los cielos, cuando comience a tocar la trompeta de esto, del misterio de Dios se consumará, se hará real, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, aquellos que nos hablan y que nos habla la palabra. Estos profetas, aquellos que estaban siendo la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios al mundo, dejándola escrita para que, quedando registrada, nosotros la pudiéramos conocer así tal cual como Dios lo hizo. Ese misterio que alcanzaron los que servían al Señor, esos profetas que pudieron escribir todas estas enseñanzas y aún las cosas que humanamente no se pueden saber, sino que fueron reveladas a través del Espíritu Santo. El misterio de la Iglesia, o sea, el misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? El cuerpo de Cristo está compuesta de creyentes procedentes del judaísmo y del paganismo. Sabe que antes el judaísmo conocía todas estas porque el Señor vino a traer a ese pueblo especial, que lo había apartado de las cosas que estaban mal en medio de los pecados que se había producido desde el Edén, pero Él vino a redimir a aquellos que le creyeron a Dios y que querían conectarse con Él. Vino a redimir a estos y vino a hacerlos
herederos de esto nuevo de redención, de redimirlos al Señor. Ellos le creyeron, y entonces ellos fueron parte del cuerpo de Cristo, compuesta por los creyentes. Pero también cuando se empezaron los discípulos a predicar la palabra, y aquellos que cuando vino Jesús estuvo en medio de los discípulos y levantó a aquellos discípulos y los profetas y la gente comenzó a creer, ellos mismos predicaron de la palabra de Dios y trajeron también no solamente al judaísmo, para no tener solamente a ellos, porque el judío o el pagano, el que no creía en Dios, tiene carne y huesos como cada uno de nosotros, con la diferencia que el judío creía en Dios, pero todavía no le había sido revelado todo lo que era Jesucristo. Pero el pagano no creía en nada, creía en cosas creadas como el misticismo, la brujería, la hechicería, las cosas del ser humano que crea cosas que no son de Dios. Entonces todo eso, ese misterio, compuesta por creyentes procedentes del judaísmo y del paganismo, de tal manera que Dios pudo hacer de esos una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, Jesucristo es la cabeza, y nosotros, cada uno de nosotros, con cada uno de los ministerios, o sea, que somos como los ministerios son aquellas cosas que Dios ha ordenado para que nosotros cumplamos, para que nosotros podamos hacer, que hablemos a los que no le conocen, que podamos orar por ellos, que podamos hacer, justificar al Señor, que podamos orar por las sanidades, que podamos predicar la palabra conforme a lo que está escrito. Todas estas cosas son lo que el Señor nos dio a nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer que el cuerpo de Cristo esté bien confirmado, bien entrelazados, y que nosotros podamos orar unos por otros para poder estar juntamente con Cristo, porque es como si decíamos a veces que el cuerpo sin cabeza no puede subsistir, porque ¿quién piensa y quién manda las acciones? ¿Quién hace que nosotros podamos tener las capacidades? Es el cerebro, la cabeza. Allí están puestas todas las cosas que nos pertenecen a nosotros. Por eso Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros, cada uno concertados y unidos en las coyunturas como el cuerpo, unidos en la fe, unidos en la misma esperanza, unidos en la misma palabra, unidos en el Espíritu de Dios. Nosotros formamos esa iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, que también salió del judaísmo y del paganismo. Y en Efesios 3:6 dice, porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, aquellos que no creían en Dios y que fueron sumándose, aquellos que no merecían y que estaban en sus cosas, esos gentiles, dice también, porque creyeron en la fe, en las promesas de Jesucristo, por lo que predicaron los apóstoles y nosotros mismos, aquellos que muchas veces dicen, yo soy ateo, yo creo en tal cosa, yo creo en tal otra, pero cuando le hablamos de la palabra del Señor y Dios hace la obra, toca sus corazones y Él puede venir a reinar en sus corazones y los cambia y esa persona puede sentir la presencia de Dios en su vida, dice, como los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, juntamente participan de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la predicación de esta palabra bendita que es la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. El último, dice, en lo último estamos mirando esto, dice, el misterio del arrebatamiento de la iglesia. En 1 de Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el 52 dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta, esta trompeta que decía acá el ángel, porque no se sonará la trompeta, no se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados con cuerpos, con nuevos cuerpos, como lo prometió el Señor. Yo voy a leer aquí en la palabra algo de lo que dice en 1 de Corintios 12, capítulo 12, versículo 12 y 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que Cristo es la cabeza y nosotros somos todas las partes de los miembros. Porque por su solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, diversidad, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que creyere en Jesucristo. Y voy a leer otra porción también en el capítulo 13, versículo 9 al 13, dice: porque en parte conocemos, hablando de lo que nosotros no hemos conocido todavía, nos está diciendo una gran verdad, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, o en parte hablamos y decimos, esta es la palabra profética que Dios le dejó y le dio sabiduría para que escribieran esta palabra que Jesús y Dios había dejado. Esta palabra fuese hablada, profetizamos, porque para eso profetizamos, o sea, hablamos. Mas cuando venga el perfecto es Jesucristo a buscar a su iglesia, a buscarnos a los hombres que hemos creído, entonces lo que es en parte se acabará, porque ahí vamos a conocer todos los otros misterios, todos los misterios que el Señor nos habla en la palabra. Dice, y porque más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en partes acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Me está poniendo una comparación de que cuando nosotros somos niños y desconocemos las cosas, hablamos y pensamos como niños, juzgamos como niños, o como aquellos que no sabemos toda la verdad, mas cuando fui hombre, cuando voy creciendo, dejo lo que era de niño. La palabra de Dios me hace ser sabio y me hace enterar de todas las cosas que por fe yo creo, y me hace enterar de todas las cosas y voy creciendo, y Dios nos da crecimiento espiritual para entender aquellas palabras, y el Espíritu Santo ilumina mi conciencia, ilumina mi mente para que yo pueda entender aquellas cosas que son ocultas a los que no creen y que le son ocultas aún a los demonios, a los espíritus inmundos, porque Él actúa como Dios Padre y está en los cielos reinando juntamente con Cristo. Y dice, y ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora lo vemos, esto a veces no lo podemos entender muy bien, no lo podemos entender bien claro, porque no lo podemos discernir, no podemos entender todo lo que Dios nos dice, por ejemplo en el Apocalipsis, lo que está diciendo, pero sí nos está exhortando a que nosotros podamos tener fe, porque Él no miente, porque es un Padre de misericordia, como hablábamos, y un Padre de amor, de gracia,
Por eso dice que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces, cuando venga el Señor, veremos cara a cara, a Él lo vemos, y veremos cara a cara a Cristo y al Señor, al Padre. Ahora conozco en parte, ahora conocemos parte de lo que es la verdad, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son mínimos a los pensamientos de Dios. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y entonces eso es lo que está tratando de decir. Entonces dice, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. El Señor me conoció a mí el día que fui gestado en el vientre de mi madre. En aquel día me conoció y dice que yo vi los ojos del Señor, pero no puedo ser más sabio porque Dios es toda sabiduría, toda ciencia. Él abarca toda la creación, todo lo que es el ser humano, todo lo que es el universo, y eso no lo podemos entender nosotros porque estamos aquí en esta tierra y somos pequeñas criaturas. Así como a veces nosotros vemos a una hormiga o a un infinitísimo pequeño insecto o animalito, también nosotros delante de los ojos de Dios también nos ve como así, pero Él se compadece de nosotros porque Él nos hizo a imagen y semejanza como Él, allí en el Edén. Nos creó a imagen y semejanza y Él creía que era todo bueno, mas el hombre por rebelión y por pecar cayó de la gracia del Señor. Por eso la gracia inmerecida de Dios nos rescató y nos perdonó de todas aquellas obras de maldad. Dice en el verso 13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor, aquel amor con que nos ama el Padre, que nos vino a rescatar, a redimirnos a través de Jesucristo, y todos aquellos que creen en Él vamos a ser salvos y vamos a ser arrebatados para que podamos estar con nuestro Padre Celestial allí en los cielos. En parte conocemos y en parte no conocemos, porque hay muchas cosas que no las podemos entender, porque solamente las puede entender el Dios Padre. Y nosotros que confiamos en el Señor, creemos esta palabra, porque la hemos vivido, porque la hemos experimentado, porque hemos recibido la revelación, porque Dios nos ha dado salud, porque Dios nos ha sanado tantas veces, y cuando oramos siempre el Señor sabe qué estamos haciendo, si lo oramos, y cuando Él nos da, ahí es cuando nosotros creemos realmente lo que es el Señor. Que Dios nos ayude a poder confiar siempre en Dios, porque no tenemos otro lugar donde poder refugiarnos como seres humanos, porque después que morimos, que nos vamos de esta tierra, no sabemos nada más. Es como que se cortara la luz y no sabemos nada más. Pero sí Dios tiene otra cosa diferente para aquellos que creemos, y para los que no creen también tiene algo diferente, donde Él había creado para una eternidad al ser humano. Así que en esta creer en Dios vamos a ser beneficiados, en buscarle a Él para que Él nos haga entender las cosas que nosotros no podemos entender como seres humanos. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a creer que Dios, ese Dios de amor, de misericordia, está buscando esos corazones que le crean y que puedan estar dispuestos a aceptarlo como su Salvador y como su Padre Celestial, que Él sabe todas las cosas y que Él puede hacer lo que ha prometido y lo que nosotros ignoramos. Hay mucha gente que está detrás de allí, de las cámaras, y que nos ve, después nos enteramos que nos han visto, pero hay algunos que nos están saludando y que se dan a conocer, dan el nombre. Dice Ariel Torres, Natalia Insúa, Susi Cabrera, Anabel Rodríguez, Daniel Goicochea, Betty Domínguez y
muchos otros que están allí y que no se dan a conocer, pero que nos están escuchando. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor es fiel, porque cuando el Señor nos da la oportunidad de poder pregonar este Evangelio, nos sentimos unidos. Y todos los que creemos en el Señor y que hemos sido llamados para tener un lugar como cuerpo de Cristo para cada uno de los miembros, así como el corazón, como el hígado, como el estómago, como cada una parte de nuestro cuerpo tiene algo para hacer, Dios nos ha repartido también a nosotros algo para hacer, pregonar la palabra, ir a orar, tener comunión con la gente, buscar a los perdidos, orar por los enfermos, orar por aquellos que todavía no tienen fe, consolar, dar a los humildes, dar a aquellos que no tienen, porque el Dios de amor y de misericordia hizo todo eso y nosotros tenemos también que hacer esto. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio, o sea, una tarea para hacer mientras estamos aquí en la tierra, para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y que con fe en Él podemos ser salvos de la muerte eterna y de la muerte de Jesucristo. Nos da a nosotros la posibilidad de reinar para siempre con la presencia del Señor. También nos manda saludos Karina Bernardes y Débora Solís. Que Dios nos ayude a estar siempre listos para estar haciendo lo que Dios nos está ordenando, lo que el Señor nos da por misericordia, esas tareas. ¿Quiénes somos nosotros que podemos predicar a aquellas personas que necesitan y orar? Porque Él nos da la posibilidad de hacer lo que nos mandó. Entonces vamos a orar y vamos a orar por aquellos que necesitan quizás una palabra de favor hacia sí, una palabra de salvación, de entregar su corazón al Señor, una palabra que quite las tristezas y que le dé esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada uno de aquellos que nos han llamado, que están allí, Señor, y aquellos que no se han dado a conocer, pero que están allí detrás. Señor, que tú puedas hacer ese milagro de aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tú puedas acercarlos hacia ti, porque tú conoces todas sus necesidades, todas sus falencias, todas sus dolencias, sus desesperanzas, sus temores, Señor, sus angustias. Señor, tú viniste para consolar a través de tu Espíritu Santo, para instruirnos como humanos. Señor, y tú te haces cercano a aquellos que quizás están en los hospitales internados. Señor, tú das la esperanza para aquellos proclamando, Señor, en ti, proclamando que tú eres el Señor y que te aceptan en su corazón, aquellos que te desconocen. Tú puedes hacer ese milagro, Señor, entrar a reinar en sus corazones para cambiar sus vidas y para que ellos puedan ser salvos y para que ellos puedan recibir, Señor, esa gloriosa salvación y también la bendición de todas aquellas cosas que tú pagaste en la cruz para que nosotros fuésemos redimidos, que tú llevaste todos los pecados, Señor, y que fueron echados, como tú dijiste, fueron echados en el profundo mar y no te acuerdas cuando alguien te pide perdón. Señor, y también que tú sanaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que tú llevaste todas nuestras dolencias. Señor, yo te ruego que si hay allí alguno que necesita que tú entres en su corazón, Él pueda aceptarte como su Salvador y pueda decirte a ti, Señor, yo entrego mi corazón a ti para que tú entres a reinar conmigo y me hagas una nueva criatura en el nombre de Jesucristo. Esta posibilidad está allí, que pueda repetir con el corazón, de verdad, oyendo, Señor, la palabra. Por eso te damos gracias por esto y te damos gracias también porque extendemos esa palabra para aquellos que están en los hospitales, aquellos que están con enfermedades y que te puedan acercarte a ti, Señor, y creer a ti para que tú puedas poner tu mano de misericordia a aquellos que les falta económicamente, los que están sin trabajo, los que están con tantas necesidades. Tú puedes ser aquel Padre de amor y misericordia si se acercan a ti y te piden a ti.
Señor, por eso te damos gracias, por tu amor tan grande. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Glorioso Jesús, glorioso Padre, glorioso Espíritu Santo, que estás allí a favor de cada uno de los que te creen. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias por cada uno de los que están allí y nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga.